Pasados los 5 minutos, vamos a dar comienzo oficial a la segunda ponencia de las terceras jornadas del programa Luxun de la Fundación Chilí. Gracias a todos por estar ahí. Como sabéis, la semana pasada tuvimos la primera ponencia con Gabriel García Noblejas y esta semana tenemos con nosotros a Javier Martín Ríos. Muchas gracias, Javier, por estar hoy con nosotros. A vosotros. Para quien no lo conozcáis, Javier Martín Ríos es su profesor titular en el Departamento de Lingüística General y Teoría de la Literatura de la Universidad de Granada. Imparte clases en el grado de Lenguas Modernas y sus literaturas y el máster en Estudios de Asia Oriental. Su labor docente e investigadora está centrada en la literatura china moderna y contemporánea, con énfasis en el mundo literario y cultural de la China de la primera mitad del siglo XX. Ha traducido al español, entre otros, a poetas y narradores como Wen Yituo, Ku Cheng o Tai Wangshu, siendo Tai Wangshu el primer poeta que tradujo a poetas contemporáneos españoles al chino, tales como Federico García Lorca y otros poetas de la generación del 27. Fue también Tai Wangshu la primera obra que Javier tradujo al español, Mis recuerdos, en 2006. Bienvenido, Javier, y te cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Javier, por la presentación. Y bueno, en primer lugar, pues es un placer estar hoy con vosotros y poder compartir este espacio para hablar de traducción y literatura china. Estos espacios creo que son muy importantes porque tenemos la posibilidad, pues, de, como he dicho, compartir conocimientos, difundir la cultura china. Y está claro que las últimas décadas, sobre todo a la par de los estudios sinológicos que han ido difundiéndose en la universidad, más el interés cada día mayor que hay en China. Por supuesto, el protagonismo de China, como todos sabemos, cada día es mayor y eso hace que tengamos que conocer, ¿no?, la cultura, la literatura de este país. Para la ponencia que voy a impartir, voy a compartir, Javier, ya me dices ahora, porque voy a desaparecer, voy a quedar con mi diapositiva, que podáis ver la pantalla. Un momento. Yo te digo, cuando lo veamos. Sí, un momento y ahora ya me dices si se ve bien. Aquí Sí, la vemos, ¿sí? Voy a compartir la pantalla completa. ¿La tenéis ahora? Estupendo, te vemos a ti arriba y en grande la presentación. Vale, perfecto. Pues mi ponencia va a versar sobre mi experiencia personal como traductor y mi visión panorámica sobre la traducción de la literatura china moderna y contemporánea. En este punto quisiera ya decir que me voy a centrar en el sector editorial español, porque en el que trabajo, también en el que conozco bien, pero es necesario recalcar que toda la labor que se está haciendo desde América Latina, especialmente en algunos países como México y Chile, y tampoco hay que olvidar, pues desde la propia China, pues están haciendo también o están lanzando una iniciativa de traducción y difusión de la literatura china contemporánea muy importante. En la anterior ponencia, mi compañero Gabriel García Noblejas ya se centró en la literatura clásica y, por lo tanto, mi propósito es complementar su ponencia con lo moderno y lo contemporáneo. Hay que decir que es la materia con la que trabajo en la Universidad de Granada y, por lo tanto, mi experiencia docente con la traducción no se puede desligar tampoco de este aspecto. Cuando me contactasteis, Javier, pues me propusisteis las siguientes temáticas, que es la que veis en esta diapositiva. La experiencia personal en el campo de la traducción, cuestiones y consejos que se podrían tener en cuenta para futuros traductores. En segundo lugar, la traducción de la literatura china moderna y contemporánea, estado de la cuestión y posibles líneas de trabajo de traducción de futuro. Y ya por último, como conclusiones, una breve perspectiva de futuro. En esta ponencia, bueno, tengo 40 minutos, por lo tanto voy a intentar matizar todo lo posible
Y luego ya al término de la exposición, pues ya podemos tratar un tema de mayor interés o cualquier pregunta o reflexión si las hubiera. Bien, en primer lugar, me gustaría decir que no soy un traductor a tiempo completo. Es decir, mi campo de traducción hay que relacionarlo con mi trabajo global académico, buscando siempre un equilibrio entre docencia, investigación y otras tareas académicas que llevamos en la universidad. En segundo lugar, mi formación es filológica y eso también es muy importante para entender un poco pues, las traducciones que he realizado hasta ahora. Aquí podéis ver una diapositiva. Hasta el momento pues, he realizado 7 monografías, algunos libros publicados en España, otros también en China, y también pues, he participado en algunas obras colectivas en las que se han incluido algunas de las traducciones que yo he realizado. Por lo tanto, si vuelvo hacia atrás, quiero decir que esa formación filológica me ha hecho desde un principio que, aparte de la traducción, siempre me he interesado por incluir pues, un estudio preliminar, una introducción, las notas críticas. Y eso prácticamente lo he hecho, como digo, desde el principio. Y es importante porque tiene relación con esa experiencia personal de la que voy a hablar ahora, de la traducción. Entonces, mi experiencia traductora no puede desconectarse, como he dicho, de mi experiencia docente e investigadora universitaria. Esto es importante porque ha marcado mis pasos en el mundo de la traducción y creo también, si no me equivoco, pues la de muchos traductores de literatura china que trabajan en el ámbito universitario en España. No son todos, pero sí una parte importante. A la hora de traducir, esto tiene sus puntos a favor y sus puntos en contra. Y esto lo digo especialmente para los oyentes más jóvenes que no están escuchando ahora, que están empezando a traducir o que quieren traducir en un futuro próximo. Es importante saberlo porque desde el ámbito universitario hay una serie de características propias y también unas limitaciones, ya que no es lo mismo publicar en una editorial u otra o no es lo mismo entregar a una editorial un texto de una manera u otra, ¿no? Esto lo saben muy bien mis colegas profesores que llevan tiempo trabajando en las universidades españolas y por eso repito mis palabras, están dirigidas a esos jóvenes que ahora están en estudios de grado, máster y doctorado en relación con los estudios sinológicos que algún día que tienen ya en mente pues, realizar una carrera académica y a la vez dedicarse a la traducción de literatura china. Por esa razón, yo me haría la primera pregunta: ¿qué metas profesionales tengo en mi vida? Y a partir de ahí podemos diseñar pues, un proyecto de traducción que nos pueda ayudar a seguir un camino más claro. Por lo tanto, creo que se nos abren dos caminos. En un principio, pues el camino profesional de la traducción, sin tener en cuenta el ámbito académico. Creo que en España tenemos pues cientos de editoriales para enviar nuestras propuestas de traducción e ir poco a poco abriéndonos paso, ganando experiencia. Hay editoriales grandes, medianas, pequeñas, es decir, el abanico es grande y variado y hay muchas posibilidades para que nuestras propuestas puedan ser valoradas. Por ejemplo, en mi caso, pues con mis traducciones de poesía, pues recuerdo que prácticamente en las que no fueron por encargo, pues después de enviar la primera vez fueron aceptadas, ¿no? Es muy importante conocer muy bien también el sector editorial. En el caso de la poesía, pues yo, por ejemplo, en mi juventud, pues me gusta la poesía. También he publicado algunos libros de creación poética y creo que conozco más o menos el sector editorial de la poesía y eso me ayuda luego, pues, a intentar acertar o no con la editorial a la que mando el manuscrito, ¿no? Bueno, y eso también podríamos
hacia otros géneros literarios, por ejemplo, la novela, pues mirar si hay novela extranjera, a ver si hay novela ya traducida de literatura asiática, de literatura china, y yo creo que todo eso es importante, ¿no? Conocer bien también el sector, los catálogos de las editoriales para enviar nuestros manuscritos. Y ya en segundo lugar, ahora voy a entrar pues, en el camino de la traducción en relación con el mundo académico, que es, creo que al ser profesor de universidad, pues la que más me ha afectado. Y como digo, hay muchos traductores en España que trabajan en la universidad. En ese sentido, ya no solo voy a hablar de la experiencia de las publicaciones, sino de un punto de vista más amplio, pues como un profesor que ha participado, por ejemplo, en los comités de evaluación de plazas de profesorado de lengua y cultura china, y que me ha permitido pues, valorar los méritos que se presentan, entre ellos los méritos de los trabajos de traducción. Nos guste o no, como ya veremos ahora, no todo lo que publicamos, no todo lo que publicamos de traducción se puntúa de la misma manera en el ámbito académico. Por esa razón, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Una traducción en una editorial que coste en el ranking de prestigio académico nos va a contar en nuestro CV de una manera positiva cuando nos presentamos, por ejemplo, a una plaza de selección de profesorado universitario o a una valoración de nuestros méritos de investigación. Segundo, una traducción con estudio preliminar o introducción en sus notas correspondientes también será evaluada positivamente. Por esa razón, los más jóvenes que nos escuchan y quieran realizar una carrera académica tienen que tenerlo claro desde un principio, al menos hasta que consoliden su carrera y luego tengan más margen de traducir sin pensar constantemente en los réditos académicos, porque traducir también es un trabajo intelectual, una gran transferencia social fundamental para el intercambio cultural y el enriquecimiento de nuestras propias culturas. Claro, en el caso de las editoriales de prestigio, tenemos que hacer las siguientes preguntas. ¿Dónde mandar nuestros manuscritos? ¿Qué editoriales pueden ayudarnos a cumplir con nuestro objetivo académico? En el mundo académico español, ya he dicho desde un principio, me voy a centrar en el sector editorial español. Esto no tiene que ser igual en otros países. Pero en el mundo académico español tenemos un ranking de prestigio editorial que todos tenemos de referencia, que es el SPI, el indicador para editoriales académicas. Es el indicador que se utiliza para aportar información sobre editoriales para servir de apoyo en el proceso de evaluación de la actividad científica por las diferentes agencias de evaluación. La estatal se llama NECA y luego también hay distintas agencias autonómicas o en los procesos de selección de las propias universidades españolas. Este ranking pues se hace cada 4 años a través de la opinión del profesorado catedrático y está dividido, como podéis ver en esta diapositiva, en 2 columnas. A un lado está la editorial española y a otro la editorial extranjera. Luego, si veis un poquito más arriba, veis que nuestro campo de la literatura pues, entraría dentro de la sección de lingüística, literatura y filología, porque no tenemos una disciplina propia de traducción. Aquí solo podemos ver 11 editoriales, pero si entramos en esta página, veréis que hay más de 90. Es decir, el listado es bastante largo. Es decir, la posición que va a ocupar la editorial dentro de este listado, pues cuanto más arriba esté, pues más se puntuará, ¿no? Pero, como digo, este listado es el que se tiene de cara al mundo académico y el mismo que se utiliza cuando se valoran, por ejemplo, las monografías de estudios, ensayos o los capítulos de libros que publicamos, ¿no? Si repasamos el listado, si entráramos en esta página web, podemos encontrar ya una gran variedad de editoriales, tanto de un perfil académico, como pueden ser de las editoriales de universidades, y otras que no lo son, pero cuentan con colecciones literarias de reconocido prestigio.
¿Qué diferencia vamos a encontrar especialmente entre esas editoriales más académicas, como pueden ser las universitarias y otras que no lo son? Pues podemos encontrarnos con la posibilidad de que cuando mandamos manuscritos, pues por las características no comerciales, por las tiradas minoritarias que tienen, que se nos pida un apoyo económico para sacar adelante un libro. En este caso, por mi experiencia universitaria, estas subvenciones pues, pueden venir de los grupos de investigación, de los proyectos de investigación, de departamentos, de determinadas instituciones, etc. Pero hay que tener en cuenta, a pesar del prestigio, hay que conocer bien el catálogo de las editoriales de este listado, por ejemplo, ¿no? Es decir, si entrara y viera todo el listado, podríamos encontrar ya las 4 o 5, si hablara de poesía, más importantes editoriales de poesía española, ¿de acuerdo? Pero además de ellas, pues vamos a encontrar otras que a lo mejor no tienen tanto nombre, pero que tienen colecciones de poesía de prestigio. En resumidas cuentas, si yo consigo publicar, por ejemplo, un libro en una de estas editoriales que está en este listado, pues en primer lugar me va a puntuar por estar dentro del listado y voy a llegar a más lectores que no sean específicos, ¿no? del mundo sinológico. Por ejemplo, si yo publico una editorial reconocida de España, pues esa poesía china no va a llegar a ese grupo, como he dicho antes, sino que puede llegar a todos los lectores interesados en la poesía. Y lo mismo podría decir para la narrativa, el ensayo o el teatro. Es muy importante conocer previamente las colecciones de las editoriales antes de enviar un manuscrito. Pero recuerden algo muy importante, es decir, no vale que la editorial solamente esté en este listado. Es decir, si no incluimos el texto de introducción, estudio preliminar, sus notas correspondientes, no lo van a puntuar de la misma manera. Y todo esto que acabo de decir, pues creo que está teniendo una repercusión en la traducción de la literatura china en España, porque creo que está limitando a muchos traductores que podrían traducir más, que están relacionados con el ámbito universitario. No se traduce más del chino desde mi punto de vista porque los propios traductores, como digo, se limitan por este tipo de sistema de puntuación y además pues, hay que reconocer pues, que luego las tareas como la docencia, la investigación o la gestión académica son muy importantes y por esa razón el esfuerzo es muy grande y siempre hay que buscar un equilibrio para poder llevarlo todo a cabo. Y ahora, para cerrar este apartado, creo que también tenemos que tener en cuenta un punto, posiblemente los traductores con más experiencia lo saben claramente, pero siempre es bueno recordarlo, es sobre los derechos de autor, ¿no? Hay que mirar con ojo si una obra está en dominio público y por ello tenemos que tener en cuenta la fecha de la muerte del autor, de la autora. En España, por ejemplo, está establecido el dominio público a partir de los 70 años tras la muerte del autor, 80 años con la antigua ley de propiedad intelectual para aquellos autores fallecidos antes de 1987. En el caso de China, pues a los 50 años. Por lo tanto, como estamos en 2024, los autores fallecidos anteriormente a 1974, pues ya estarían en dominio público y ahí ya tendríamos pues, una serie de escritores fundamentales ya clásicos del siglo XX que podríamos ya considerar libres de autor y que se nos brindan oportunidades importantes para traducir, ¿no? Que una obra esté en dominio público puede ser un plus para que una editorial pues, se anime, ¿no?, a publicar nuestro manuscrito porque también disminuyen los costes. Hemos hecho estas matizaciones sobre la experiencia en la traducción y ahora ya voy a dar paso pues, a ese estado de la cuestión de la literatura china moderna y contemporánea en el sector editorial en España, analizando brevemente lo que se ha ido traduciendo y lo que creo también que aún falta por traducir desde mi punto de vista, teniendo en cuenta pues que son mis propias preferencias y cada persona que nos esté escuchando puede tener sus preferencias propias.
Esta visión tiene mucho que ver pues, con mi experiencia docente, con mis clases de literatura china. No tenemos tantas traducciones como en otras lenguas, como el inglés o el francés, porque la tradición sinológica española en la universidad podemos considerarla relativamente joven. Yo creo que hasta ahora se ha hecho un gran trabajo y habrá cada vez más traducciones con las personas que ahora mismo trabajan en la materia y con aquellas que poco a poco van a ir entrando. ¿Por qué? Porque creo que la formación que se está recibiendo ahora en la universidad es cada vez más sólida y eso va a hacer que poco a poco se van a ir reincorporando en el mundo de la traducción más personas. Para hablar del panorama de la traducción, pues voy a hacer una división en 3 etapas, teniendo en cuenta la historiografía literaria de literatura china moderna de 1918 a 1949, de literatura contemporánea, en primer lugar, de 1949 al 76, es decir, de la fundación de la República Popular hasta el fin de la Revolución Cultural, y la literatura contemporánea de las últimas 4 décadas, desde el fin de la Revolución Cultural. ¿Sí? Sí. No, Nada, no. Javier, no sé si se ha escuchado algo raro, pero puedes continuar. Vale, perfecto. Y bueno, y en tercer lugar, pues de la literatura de las últimas décadas, es decir, desde el fin de la Revolución Cultural, especialmente del inicio de la Reforma y Apertura hasta nuestros días. De primeras, tengo que decir que de la primera etapa, el periodo que comprende de 1918 a 1949, hay poco traducido. De la etapa que comprende del 49 al 76, marcado en gran parte por el liderazgo de Mao, del maoísmo, casi nada, si exceptuamos la figura, que hablaré un poco luego de la poesía de Mao, y de la literatura de las últimas 4 décadas, es decir, de la Reforma hasta nuestros días, pues ya sí tenemos un corpus considerable. En cuanto a la etapa de la literatura china moderna, en el campo de la traducción en el sector editorial español no encontramos una correlación con la importancia de esta época en la historia de la literatura china. Creo que podríamos sumar así, no creo que lleguen a 30 monografías, sin contar alguna antología, algunas traducciones dispersas en revistas o libros. Y la verdad es que esta época se merecería una mayor atención que hasta el momento creo que no ha tenido. Ya sabemos que las primeras décadas del siglo XX, marcadas por los movimientos del 4 de mayo, de la nueva cultura, son imprescindibles para comprender el desarrollo de la literatura china del siglo XX y también el siglo XXI. Es una época de renovación absoluta en el campo literario y cultural, de apertura de la literatura a otras tradiciones literarias extranjeras, con un gran papel de la traducción en todo este proceso intelectual. Recordemos debates públicos sobre la lengua vernácula, la lengua clásica, el inicio de la literatura moderna ya se fecha, como sabemos bien, cuando se publica Diario de un Loco de Lu Xun en la revista Nueva Juventud en mayo de 1918, o debates sobre las diversas tendencias literarias que se hicieron por aquel entonces, con gran influencia de literatura extranjera, pero sin olvidar la propia tradición literaria china. Y en esos debates entre lo foráneo y lo propio, pues surgió realmente una literatura de gran calidad. Y curiosamente todo ese proceso pues, tuvo detrás un escenario político y social de gran inestabilidad, como fue el periodo de la República de China. Recordemos pues, el periodo de los señores de la guerra de resistencia contra Japón, la guerra civil entre el Partido Nacionalista y el Partido Comunista. Pero a la par de ese periodo, como digo, tan inestable, pues surgió un periodo clave de la literatura china. De lo que se ha traducido voy a hacer una selección, ¿de acuerdo? Es decir, pueden ver las diapositivas que hay unos cuantos libros, hay más, pero yo he intentado hacer una selección como guía, ¿no? Si analizamos las monografías de las traducciones publicadas en España de este periodo, podemos sacar pues, una serie de conclusiones. En primer lugar, si lo comparamos con el periodo más contemporáneo,
aún queda mucho trabajo por hacer, dada la importancia de algunos de los autores que escribieron durante la primera mitad del siglo XX. Pero a pesar de lo que aún hay que hacer, pues ya podemos encontrar autores y obras imprescindibles de esta época. El género de la novela, incluyendo la novela corta y los relatos, sobresale en comparación con la poesía, de los que tenemos 5 monografías, un par de ensayos y nada de teatro. En relación con la narrativa, pues se han traducido autores y obras fundamentales, como podemos ver, por ejemplo, Lusum, Diario de un Loco y otros relatos, también en catalán. Lusum sería el autor más traducido de esta época, con varias monografías. Por ejemplo, tenemos Itafu y la oveja descarriada, de Lao Tse, tenemos varias traducciones, destacando, por ejemplo, El camello Xianzo o Luna creciente. También destacar, por ejemplo, el gran trabajo de una serie de escritores imprescindibles de aquellos años, como Tin Lin y el diario de la señorita Sofía, de Xiaohong, Campo de Vida y Muerte. También de Chan Ailing, por ejemplo, Un amor que destruye ciudades, también en catalán. Y también destacar, por ejemplo, autores como Sen Chong-wen, La ciudad fronteriza, de Pachin, La familia, también en catalán, o de Chen Chong-sun, La fortaleza asediada. Estos escritores pues, representan diversas tendencias literarias entre los años 20, 30 y 40. Podemos ver pues, representados autores de las principales corrientes de aquella época, de la Asociación de Estudios Literarios, como que apostaron por una literatura más realista, como Pachin o Mao Tun, Lao Tse, porque Mao Tun, ahora voy a hablar de él, no se ha traducido en España. Escritores de la sociedad creación como Ita Fu, con una estética más subjetiva, romántica, o esa literatura en la que la mujer va a ocupar un puesto de máxima relevancia, como en las obras de Tin Lin, Xiaohong o Chan Ailing. En cuanto a la poesía, pues como he dicho, muy poco. Tenemos 5 monografías, de esas 5, 4, perdón, es una antología. Y tenemos ya autores importantes como, por ejemplo, representantes de la Sociedad de la Luna Nueva como Wei Tuo, y poesía modernistas simbolistas como Taiwan Su Fenche, o también del propio Lu Xun, un libro de prosa poética, Mala hierba, también traducido al catalán. En ensayo, pues prácticamente tenemos 2 monografías, es decir, otra vez volvemos a Lusum, diario, breve historia de la novela china, que estaría dentro de esa escritura de recuperación, reivindicación de la novela en la historia de la literatura china. Ya sabemos que hay grandes novelas clásicas de una calidad importantísima, pero hasta prácticamente el final del siglo XIX, siglo XX, pues no tuvo esa categoría, ¿no? En el mundo oficial que se merecía la novela. O también tenemos, por ejemplo, los viajes de Taiwan Shu, como bueno, Javier dijo que yo lo había traducido a la poesía, pues aquí tenemos, por ejemplo, unas prosas en el que se incluyen pues esas impresiones de viajes en diferentes sitios, y entre ellos, por ejemplo, cuando estuvo en España justo antes de los años 30, antes de la Guerra Civil Española. Fue un poeta muy conocido, un reputado traductor, y como se ha dicho al principio, pues el primer traductor de poesía española contemporánea, con Federico García Lorca y otros poetas de la generación del 27. Y luego el teatro. No hay ningún error, ¿eh? Aunque esté en blanco, quiere decir que no se ha traducido nada. Entonces, en lo que respecta al sector editorial, vemos que se publica en diversas editoriales, en algunas repiten con más de un libro, de un mismo autor. Quizás señalar, por ejemplo, un par de editoriales que han puesto énfasis en esta época. Una de ellas sería, por ejemplo, Edición Bellaterra, con las traducciones de Shen Chong-wen, Tin Lin, Xiaohong. Y hay otra más reciente que se llama La Mola Press, que tiene una colección propia de literatura china moderna, que lleva ya 8 libros publicados de esta época, como autores como Lu Xun, Li Chezhen, Xiaohong, Lao Tse o Pachin, y que creo que si siguen con esta apuesta, pues puede ser una gran aportación futura
para ir conociendo con mayor profundidad el periodo del que estamos hablando. En definitiva, hay un enorme trabajo por hacer y yo animo a que se trabaje más en este periodo por todo lo que significa en la literatura china. Además de los autores anteriormente mencionados, pues, por ejemplo, podríamos hablar de otros nombres muy importantes en este periodo. Es decir, hay tan poco que hay que seguir traduciendo los que ya están, por supuesto, pero hay otros nombres que se debería prestar atención. Por ejemplo, Mao Tun. Hace ya décadas se publicó en edición en lengua extranjera de Beijing la novela Medianoche, que está considerada como una de las grandes o la novela realista por excelencia de la literatura china del siglo XX. Creo que esta novela se merecería una edición actualizada, ¿no? En poesía, pues, por ejemplo, tenemos muy poco. Hay autores como Kuomuro, Shichumo, Pinxin, Aiqing, que se merecerían una traducción monográfica personales. O en teatro, por ejemplo, dramaturgos como Chao Yu y Tien Han. Chao Yu, también igual que Mao Tun, tiene una edición de hace ya varias décadas en ediciones de lengua extranjera de Pekín, de su obra de teatro maestra, que fue La Antepestad, y creo que se merecería también una monografía actualizada de una obra tan importante en la literatura china. Y luego ya en ensayo, pues por lo mismo, además de Lu Xun, que podemos decir que Juche, pues los dos fueron posiblemente los dos intelectuales con más influencia en la literatura de aquella época o en la cultura, no solo la literatura. Y creo que aparte de Juche, por ejemplo, algún capítulo de libro y revista sobre su artículo de opinión literaria, creo que se merecería una mirada a la labor ensayística de este poeta. Son muchos más, por supuesto, pero espero que poco a poco tengamos más traducciones de esta época. Y antes de pasar al periodo contemporáneo, voy a dedicar unos minutos a la época que va entre 1949 y 1976. Recordemos que me limito al sector editorial en España, que coincide con el tiempo, pues, con la figura de Mao cuando está como máximo líder de China. De esta época casi no hay nada traducido, en estudios literarios tampoco ha suscitado mucho interés, pero sí a nivel político histórico, ¿no? Podemos ver que hay una bibliografía bastante amplia, por ejemplo, la Gran Revolución Cultural, pero a nivel literario este periodo no ha sido considerado como otra época porque la literatura quedó supeditada, ¿no? Bajo el poder político. Incluso los propios escritores chinos, cuando ya terminó la Revolución Cultural y empezó el periodo de reforma y apertura, pues, le dieron la espalda a esta literatura realista socialista que se hizo en China y miraron de nuevo a la primera mitad del siglo XX, a la literatura clásica y también, por supuesto, a la literatura extranjera que empezó a traducirse también masivamente durante estos años de apertura. Y además hay que recordar que desde la campaña de las 100 flores en 1956-57 y sobre todo durante la gran revolución cultural, pues los escritores sufrieron muchas represalias y esto, bueno, lo dejaron escrito también en la literatura. Por ejemplo, recordemos a finales de los 70, principios de los 80, la literatura de las cicatrices y luego a lo largo de las últimas décadas autores que han vuelto mucho a este periodo. Pero vuelvo a España. Hubo un tiempo que se publicaron muchos libros de Mao Zedong, entre ellos 10 volúmenes de poesía, normalmente en versión indirecta del inglés, francés, incluso del portugués e italiano, entre los años 1962 y 1977. Parecía que Mao, pues en aquella época, bueno, era el único poeta chino contemporáneo ante el desconocimiento de otros nombres. ¿Y cuándo sucedió esto? Pues en un momento histórico muy concreto en el que iba de las postrimerías del franquismo a los primeros años después de la muerte de Franco.
En España, pues en el tardofranquismo, podríamos decir que Mao fue idolatrado, ¿no? Podemos decir como un líder revolucionario, se convirtió en un referente de la izquierda, ¿no? De los grupos que luchaban contra el franquismo. Pero no solo ocurrió en España, recordemos, por ejemplo, el mayo del 68 en Francia, donde también Mao fue un icono. En ese sentido, en relación con la obra poética traducida, creemos que la poesía de Mao fue dimensionada por su poder político y el contexto de la época. Luego pasó rápidamente al olvido. Yo creo que de 1977, que es que a mí me conste que es la última antología que yo tengo de Mao, creo que no se ha vuelto a traducir ningún libro de eso. Pero si efectuamos la poesía de Mao, apenas encontramos un par de traducciones del periodo comprendido entre 1949 y 1976. Destacaría La Casa de Té de Lao Tse, que es una obra referente de la literatura china del siglo XX, y también la obra, la pieza teatral La Linterna Roja, que estaría dentro de las 8 óperas modelos revolucionarias que se representaron durante la gran revolución cultural, con la que podemos comprender todo lo que fue pues, la propaganda ideológica en aquella época. Aunque es una época que quizá comercialmente hablando, ¿no? Y bueno, y también por interés cultural no tenga en traducción una salida tan clara, ¿no? Como la literatura más contemporánea. A nivel académico, a lo mejor sí podría ser interesante la mirada hacia autores representativos como Chao Suli, Yan Mo o Hao Yan, ¿no? Con posibles traducciones con los que podríamos conocer con mayor profundidad lo que fueron aquellos años. Y hecho este breve acercamiento a lo que fue el periodo del 49 al 76, ya voy a pasar a hacer un breve análisis de la literatura contemporánea tras el proceso de reforma y apertura hasta nuestros días. De estas últimas décadas sí que tenemos ya muchas obras más obras traducidas y entre ellas autores fundamentales de la literatura contemporánea. La diversidad de cantidad es mayor, por tanto es más complejo resumir en poco tiempo, pero voy a intentar dar una rápida visión personal sobre el estado de la cuestión en el sector editorial español. Lo que sí está claro es que se abren líneas nuevas de traducción que antes no había, porque hay cada vez más traductores que traducen directamente del chino y hay nuevos subgéneros literarios en el sector editorial en español que están en alza, como pueden ser, por ejemplo, la ciencia ficción, ¿no? Entonces, podríamos ver que se van abriendo nuevos caminos. Por ejemplo, si solo analizamos lo que llevamos de 2024, y recordemos que todavía quedan 3 meses y pico para que termine el año, de los 13 autores traducidos, si no llevo mal las cuentas, pues 7 estarían englobados entre la ciencia ficción y la novela Tamé. Sí, luego, es decir, más de la mitad, también habría que añadir a un autor como Qin Yong, que es el gran maestro del género de novela wuxiano, de arte marcial y caballería, con millones de lectores en China. Luego habría que añadir ya autores contemporáneos de primer nivel como Mo Yan, ¿no? Yan Lianke o Chan Xue, que se están traduciendo pues, regularmente desde hace varios años. Con gran atención en los últimos años a Chan Xue, escritora que incluso en los últimos años pues, está sonando mucho en las quinielas del Premio Nobel de Literatura. Es decir, analizando solo lo que llevamos de 2024, eso demuestra pues, que hay una gran variedad en el campo de la traducción. Claro, si lo comparamos con la traducción de otras literaturas contemporáneas, como puede ser la literatura estadounidense, francesa, italiana, inglesa, por poner solo unos ejemplos, pues la literatura china contemporánea sigue siendo minoritaria, ¿no? En el sector editorial español, pero si lo comparamos con lo que había hace 20 años, pues ya creo que la presencia cada vez es mayor, ¿no? En cuanto a las traducciones, pues
El género de la novela, como siempre, arrasa en comparación con otros géneros literarios. Por lo tanto, esta vez voy a empezar, como veis en la diapositiva, por lo que hay menos, es decir, por la poesía, el teatro y el ensayo, para luego pasar rápidamente a la novela. De la poesía voy a destacar estas monografías individuales, aunque hay que recalcar que sí ha habido diversas antologías de poetas chinos contemporáneos. La antología generalista están bien, pero nos dan un poema, dos poemas, alguno más, y a veces sabe poco, pero están bien por eso, para conocer bien una época determinada, algunas características generacionales, por donde apunta una evolución, pero creo que necesitaríamos poetas traducidos, monografías de poetas de voces consolidadas e imprescindibles. Aquí podemos ver, por ejemplo, poesía de Pei Tao, Chitimacha o Sichuan, ¿no? Pei Tao, uno de los máximos representantes de la poesía escrita a finales de los años 70, cuando surgieron los poetas oscuros, también poetas de la niebla, en torno a la revista Xintian, hoy. Pero ahí hay una serie de poetas, además de Pei Tao, que son muy importantes, como Man Ke, Xu Ting, Yan Lien, Tuo Tuo, Ku Chen. Y, por ejemplo, Chiti Machia, pues sería la voz poética, también que representa la voz de la minoría étnica en este caso, y es muy interesante esa conexión de la naturaleza y la cultura étnica en su poesía. Y luego tenemos, por ejemplo, a Sichuan, que sería de estos poetas que surgieron luego de los poetas, después de los poetas oscuros, abriendo un nuevo camino en la poesía. Pero claro, habría poetas como Haize y Ke Mai. Haize, el otro día se habló de él. Este año salió una antología en Chile, ¿de acuerdo? Es que dijeron, no sé si se dijo, no se había traducido, pero sí había una reciente antología en una editorial chilena. Pero en los 90 también se consolidaron otros poetas como Wang Jiaxing, Yu Qian, Jia Yongmin, Han Tong, etc. Y luego, entre los más actuales, pues, bueno, por citar algunos, porque no hay tiempo, autores como la poeta Chen Xiaoqing, que sería como representante de esa poesía de los trabajadores migrantes, que es muy interesante. En definitiva, en poesía apostaría por esos poetas ya referentes que merecerían nuestra atención. En cuanto al teatro contemporáneo, destacar lo que se ha traducido de Cao Xinjiang, escritor, como sabemos, chino residente en Francia, que fue Premio Nobel de Literatura en el 2000. De Cao Xinjiang se tradujo mucho cuando, después de otorgar el Premio Nobel, novela, cuento, ensayo y teatro, pero luego se ha dejado de publicar. Quisiera destacar la monografía que vemos, Teatro y Pensamiento, en la que pues, se recogen alguna obra de teatro y también algunos escritos sobre teatro. Pero creo que aún quedan sus obras más emblemáticas de los años 80, como Señal de Alarma, La Parada de Autobús, El Hombre Salvaje, que son obras fundamentales del nuevo teatro de la Reforma y Apertura. En cuanto al ensayo, pues apenas tenemos obras traducidas. Destacar, pues, de Yihua, China en 10 palabras, o algunas obras del propio Cao Xinjiang, por ejemplo, en torno a cuestiones de literatura, arte y cultura, ¿no? Creo que podría ser interesante explorar la parte ensayística de autores contemporáneos chinos, además de su obra creativa, porque podemos conocer con mayor profundidad China y esa mirada interna que a veces echo de menos, ¿no? Ensayística me refiero. Y ya con respecto a la novela, pues sí tenemos a muchos narradores traducidos gracias al trabajo que están haciendo pues, varios traductores que desde hace unos años que están, creo que eso, presentando la literatura contemporánea pues regularmente y gracias a ese trabajo pues estamos teniendo la oportunidad de conocer a una variedad de escritores bastante buenos. Hay que decir que en lo que se refiere a traducciones indirectas, pues sería en la novela donde se mantiene más todavía esa práctica, ¿no? Entre los autores más traducidos y con más impacto encontramos, bueno, he puesto 4, pero habría más, por supuesto, Mo Yen, Yen Lianke, Yihua o Liu Cixin. Lo que nos está permitiendo pues, conocer una perspectiva más amplia de toda su trayectoria narrativa.
Y también tengo una serie de escritores fundamentales en la literatura china de la última década, con algunas o varias obras que podrían ser representantes, pues, de las tendencias más significativas, ¿no?, de la narrativa china, teniendo siempre en cuenta que un autor no hay que encasillarlo siempre en un sitio, ¿no?, que se puede mover a lo largo del tiempo en diferentes lugares, ¿no? Así podemos encontrar obras en el contexto de la literatura de las cicatrices, la literatura de introspección, reflexión, la literatura en búsqueda de las raíces, de la nueva novela realista, la literatura de vanguardia o la nueva novela histórica. Además de los cuatro antes señalados, puede destacar, por ejemplo, a Chan Xue, Chan Chie, que son escritoras, Chi Li, Fan Fan, Wang Anyi, San Mao, esta última por su relación especial con España, y bueno, otros escritores como Lai Kefei, Xia Pinghua, Su Tong, Wang Xiaopo, etcétera, ¿no? De los que solo contamos una obra o dos, como mucho, y luego, pues eso, que nos da una muestra variada de lo rica y fecunda que es la literatura china contemporánea. ¿Pero qué ocurre? Pues yo creo que todavía faltan nombres imprescindibles de esta literatura escrita en la última década. Podría hablar de Wang Meng, de Lu Xinhua, A Chen, Ma Yuen, She Tieshen o Liu Chen, bueno, traducido especialmente en México. Y de la literatura más actual, pues, por ejemplo, de la generación que se conoce como post-80, de los escritores nacidos a finales de los 70 y principios de los 80, destacar a Ai, que sí tenemos dos libros, si no recuerdo mal, traducidos, o a Xu Chen, Xuan Xuetao y Che Chufan, que sería este último, del que tenemos un libro, por unos, quizá, de las grandes promesas de la ciencia ficción, y lo digo para aquellos que amen este género. En cuanto al sector editorial, pues de las traducciones muy variado, pero si podemos ver que editoriales que están, pues autores chinos como Kaila apostando por Muyen y otros, Automática por Yan Ke, Sek Barral por Yihua, aunque de Yihua hace tiempo que no tenemos traducciones, o nuevas como Arista Martínez con Chan Xue, o la editorial Nova y Alianza Editorial, que están apostando fuertemente por la ciencia ficción. Y ya como conclusión, pues las perspectivas de futuro yo las veo buenas. Actualmente hay varias generaciones de traductores publicando en España y irán sumándose más. Hay un trabajo muy importante por hacer y se necesitará que nuevas editoriales apuesten por la literatura china. Creo que también conviviremos algún tiempo con algunas traducciones indirectas, especialmente del inglés, y esperemos que vayan reduciéndose por una apuesta directa de la traducción del chino. La diversidad en género y subgénero será mayor y eso puede significar una mayor ratio de lectores, no solo con esa literatura seria, pongamos entre comillas, sino con otros géneros que pueden hacer que también entren después en otros autores. Y mi mayor deseo sería que las traducciones no solo se centraran en la literatura más contemporánea, especialmente la novela, sino que se abrieran a otros géneros literarios y también que deberíamos, como he dicho al principio, no perder la atención de esa literatura escrita durante la primera mitad del siglo XX. Y esto sería esa breve presentación de mi experiencia y mi visión panorámica de la traducción en el sector editorial en relación con la literatura china moderna y contemporánea. De nuevo, agradecer a la Fundación Chili por la oportunidad de estar aquí y bueno, ha sido, como digo, una oportunidad de poder hablar un poquito de esta materia, de este campo que tanto amamos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier, por tu maravillosa ponencia. Estaba pensando a medida que exponías algunas preguntas que luego tú mismo has respondido luego, ¿no? me he quedado sin muchas preguntas que hacer. Bueno. Ha sido especialmente interesante, bueno, tu opinión personal de algunos autores que crees que deberían ser traducidos al español, ¿no? Y en cada época y en cada género, que es una pregunta que suele interesarme hacer.
Querría comentar en voz alta el comentario que tenemos aquí de Blas Piñero diciendo que entre el 49 y el 76 se escribió una gran poesía en chino desde Taiwán. Los poetas taiwaneses habían nacido e incluso se habían formado en China continental. El modernismo tuvo su continuidad en Taiwán. Pues un apunte muy importante. Bueno, si viene de Blas Piñero, que ya sabemos que la labor de traducción que está haciendo literatura moderna y contemporánea es tan importante, pues sí, es decir, que es así. Luego, dejamos ahora la palabra a los asistentes. Si tenéis alguna pregunta para Javier, si ha quedado algo en el tintero, podéis tanto participar dándole clic al botón que tenéis ahí de participar con la mano y os concederemos la palabra con el micrófono, y si no, también podéis escribir en el chat. Mientras dejo tiempo para que penséis en vuestras preguntas, sí querría decirte, Javier, has mencionado distintas editoriales, Sí, por llamarlos más comerciales. Has mencionado algunas como Seis Barral o también La Mola Press, creo recordar, centradas sí. también en sus apuestas en autores en concreto. Ahora Mm. bien, me gustaría también preguntarte, ¿qué otras editoriales o colecciones son las primeras que te vienen a la cabeza cuando piensas en editoriales que no están en el SPI, pero pensarías que son una buena opción a la hora de ofrecerles traducciones de, como prefieras, de literatura moderna o literatura contemporánea y también si quieres dividir por género? Bueno, en el caso, por ejemplo, de la poesía, vamos a ir por género, en el CPI están ya, podemos decir que las 4 o 5 más importantes. Es decir, podemos encontrar Visor, podemos encontrar Hyperion, Renacimiento, Pretexto, ¿de acuerdo? Pero luego, por ejemplo, hay algunas que tienen... mira, Javier, no sé si se ve, ayer me llegó este libro que pedí en la librería en Verbum. Verbum es de un poeta chino que se llama Ipan. Querido, aquí tenéis el ticket de compra. Y pues tiene una colección de literatura asiática, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y en poesía, pues yo creo que hay interés, ¿no? Es decir, hay muchas editoriales de poesía que se podría plantear, ¿no? Plantear, pues, y yo creo que podrían valorar y, como digo, en mi caso, cuando yo mandé en las 4, creo, monografías que llevo publicadas, pues prácticamente a la primera me aceptaron el manuscrito. En cuanto a la novela, la novela que yo he traducido ha sido en China, ha sido siempre porque me lo han pedido, ha sido por encargo. En el sector editorial, pues aparte de las que he mencionado, de Kailas, Automática, pues bueno, aquí por ejemplo vemos a Blas Piñero, que ha tenido la oportunidad de ir traduciendo, por ejemplo, en Mira Editores. Ahora he visto que ya está en marcha un libro que está pronto a salir de Pema Seten, que sería un lector tibetano. De Sei Barral he dicho Aihua, que lleva ya bastante tiempo sin traducirse. Claro, aquí entraríamos ya en los grandes grupos editoriales que hay en España, ¿de acuerdo? Uno está en relación con Planeta y otro estaría en relación con Pain, que estaría Alfaguara y un grupo, no sé, de editoriales muy importantes, y ahí sería cuestión de pues consultar un poco todas estas editoriales y ver si entre los catálogos que hay pues ya hay literatura asiática y ver la oportunidad de si se pueden traducir. Ya teatro sería como más una cuestión más minoritaria, la poesía es minoritaria, el teatro también, y el ensayo pues lo mismo, ¿no? De todas maneras, como digo, no solo hay que pensar en la salida comercial, hay otras que en el mundo académico, bueno, Javier, no sé si sabe, yo por ejemplo llevo una colección en la editorial Comares, que se llama Renacimiento Asia Oriental. Le hemos dado salida especialmente al ensayo, pero también ha habido alguna traducción que hemos incluido.
Lo que pasa que, claro, son tiradas muy pequeñas, muy limitadas y estaríamos casi igual que una editorial universitaria, ¿no? Necesitaríamos el apoyo, ¿no? Para sacar adelante un libro, ¿no? Porque si editas, pues son muy limitadas, 200 ejemplares, prácticamente sabes que es más por la cuestión académica del valor cultural que puede tener un libro que por el dinero que al final va a sacar de él, ¿no? Vemos aquí un comentario de Inma. Habla de que cada vez hay más obras traducidas del chino al español y en general son traducciones de calidad, pero a veces te llevas sorpresas desagradables. Mi pregunta es, ¿quién puede traducir y editar un libro del chino en nuestro país? ¿Puede comentar este factor dentro del panorama de la traducción del chino? Como usted ha comentado, cada vez hay más titulaciones y centros de enseñanza sobre traducción del idioma chino en España y nuevas generaciones de traductores, pero para no arriesgarse y tener la seguridad de la calidad del libro, quizás todavía hay que guiarse por la experiencia del traductor. Gracias por su exposición, me ha resultado muy interesante. Bueno, en este comentario, pues bueno, es complejo, ¿no? Es decir, todos los que hemos empezado traduciendo, pues lo hemos hecho poquito a poco, ¿de acuerdo? Ganando experiencia. Entonces, la experiencia es fundamental. Es decir, es muy difícil que a la primera, pues voy a entrar en tal editorial. Por lo tanto, pues, como digo, es cuestión de probar, de ir publicando hasta que pues, esa experiencia pues, te haga un nombre y luego pues tenga quizás puertas más abiertas. A lo mejor cuando se empieza, pues hay algunas colecciones que quizás tengan una perspectiva más académica, si ella está más, por ejemplo, esta pregunta va en relación de cómo lo van a editar, si van a respetar el texto, por lo mejor que llegue a personas que entienden de literatura china en este caso, ¿no? Pues esas colecciones, hay 3, 4, ya he hablado de edición Bellaterra, he hablado también, bueno, Comares, que es sobre todo ensayo, pero bueno, alguna traducción. También está Trota. Trota tiene una colección de libros asiáticos. Entonces, si en un principio su preocupación es que se edite bien, que se respete lo que se mande, pues a lo mejor probar con esas editoriales que sabes que como editores académicos, no son los editores, pero que tienen a lo mejor personas responsables que vienen de ese mundo y que saben de lo que se va a publicar, ¿no? Creo que queda respondido. Y vemos que hay otra persona que está escribiendo todavía su pregunta en el chat. Cuando aparezca lo comentamos. Mientras tanto, me gustaría preguntarte cuáles son para ti los principales retos a los que te enfrentas cuando estás traduciendo Sí. y cómo, si tienes algún consejo o algún comentario personal de cómo lo resuelves. Bueno, decir siempre que siempre estoy aprendiendo, ¿sabes? Esto no se cierra si no tiene la varita mágica para acertar. Voy a hablar de un poco de poesía y ahí el mayor reto siempre, pues ya lo sabemos, es decir, por ejemplo, la rima es prácticamente imposible, ¿no? De llevar luego al texto en español. Y claro, en la época que yo he trabajado, en la época moderna, los poetas todavía tienen mucha atención, ¿no? A la parte formal del poema. Quizás en la poesía más contemporánea china no es tan importante, pero en este periodo que yo he trabajado más sí que la tiene, ¿no? Y no solamente por ejemplo, por la estrofa, podemos decir, tradicional china. Recordemos que en la literatura moderna va a tener también mucha influencia. Voy a poner un ejemplo. El último libro traducido por mí fue Fenja, y sonetos en chino. Son sonetos. Pues imagínate, ya el haber decidido traducir sonetos, pues ya
estás tomando un riesgo de primera categoría, porque ya sabes que un soneto, dos cuartetos, ¿no? Dos tercetos con una rima consonante, asonante, es decir, es impecable, ¿no? Si dentro de la lírica tradicional, por ejemplo, española, pues imagínate intentar captar todo eso en chino, ¿no? Pues perdón, del chino toda la rima al español. Ya partes de que hay una pérdida enorme, ¿no? Entonces, ¿cómo intentar compensar en poesía que no va a lograr, por ejemplo, plasmar la rima tradicional china o esa rima nueva que va entrando también en los años 20 y 30, que para ellos es novedoso, como publicar sonetos, ¿no? Pues intentar, pues, sensibilidad, ese ritmo, ¿no? Eh, porque sabes que no va a conseguir completar, ¿no? Esa rima perfecta. Y además, por lo que yo voy leyendo en traducción, prácticamente, excepto un caso que recuerdo de poesía clásica, no recuerdo ahora mismo el autor, prácticamente es muy difícil que un traductor intente buscar eso. Entonces ya hay una pérdida, Javier, y, y eso pues tienes que vivir con ella, ¿no? Con esa sensación de, a lo mejor de fracaso, de que esa música, esa rima, sabes que nunca lo va a poder plasmar como esos versos tan medidos en el original que tampoco puedes llevarlo al español. Es decir, lo máximo en este caso es ese captar la sensibilidad, esa música interna que pueda llevar al lector español pues a disfrutar al menos de esa poesía original. Ya en novela, pues por la experiencia, pues para mí me siento más cómodo. ¿Por qué? Porque ya evitamos, por ejemplo, la parte de la estructura formal del poema. Pero eso no quiere decir que la novela sea fácil, ¿no? Porque hay autores y autores, hay que tenerlo en cuenta. Es decir, yo, por ejemplo, con la experiencia que he tenido con Shetty Sen, El Templo de la Tierra y yo, y de Liu Chengyi fue De regreso a 1942, me pareció una prosa asequible, bueno, con sus dificultades, y bueno, eso sería un poco en general la respuesta. Tomo nota personal de todos los comentarios que dices. Y tenemos una pregunta de Zuleima. Dice, hola, primero que todo me ha gustado mucho su exposición. Quería saber su opinión sobre la decisión de traducir o no ciertos términos del chino. Yo me he iniciado a la literatura china a través del género Tanmei, y al menos en España hay muchas polémicas con la traducción de ciertos términos. ¡Ja! Que me lo digan a mí, que la Eso iba viví a en mis decir que carnes. vas a tener que responder tú esta pregunta, Creo que esto Javier. lo respondo yo. Diciendo que se pierde contexto. ¿Usted qué opina? Muchas gracias de nuevo. Su exposición me ha animado a leer otros géneros de la literatura china. Bueno, en este caso, como he dicho, como hace referencia a un género muy concreto, en el caso creo que eres tú, Javier, ¿no? El que está traduciendo y publicando el género Tanmei, ¿no? Entonces, bueno, tendrás que organizar algún día una charla específica del género para hablar, porque, claro, si va a llegar a nuevos lectores que hacen que luego empiecen por esto y terminen leyendo a otros autores, pues la verdad que bienvenido sea, ¿no? Es decir, que, bueno, en cuanto a términos, eh, intentar pues siempre estar las notas a pie de página, ¿no? En mi caso, como he dicho, esa formación filológica me ha hecho siempre, pues aparte de la introducción, el estilo preliminar, pues intentar pues, a través de notas pues explicar. Entonces, cuando un término se necesita, pues a veces se deja, pero otras veces se puede a través de la nota a pie de página explicar pues todo su significado, tanto literal como contextual, ¿no? Pero ya en el caso, como ha hecho referencia muy concreto al género de Tanmé, Javier, te recomiendo que un día te organices una Ya, ponencia la del hicimos género.
Disculpa. Se hizo una charla de una asociación online de Tanmay, se llama Tanmay España, está en YouTube. Hicimos un directo de Twitch y nada, fue un poco explicando un poco todas las decisiones que tomé y por qué las tomé, porque efectivamente hubo mucha polémica. Yo creo que relacionado con lo que tú comentabas, ¿no, Javier? De a veces siempre hay algo que se pierde, sobre todo con sobrenombres que tenían connotaciones culturales y a la vez había juegos de palabras. Eso es difícil de plasmar en el español, porque al final elijas lo que elijas, siempre se va a perder algo, ¿no? Pero bueno, como comentabas, las notas al pie de página al final son lo que más o menos puede ayudar a trasladar la mayor parte de ese significado original. Pero sí, una de las cosas que también me llamaron la atención era el cómo, bueno, estoy de acuerdo con lo que dices de que el género Tanmei puede ser una entrada para, para conocer otro tipo de literatura china, lo cual pues también me parece maravilloso. Una cosa que yo también viví, la experiencia que tuve fue que hubo mucha comparación con la traducción al inglés, que ya circulaba también extensamente online. Entonces, claro, las comparaciones siempre eran con cómo el traductor o traductora al inglés había tomado ciertas decisiones y al final, cuando yo me enfrentaba al texto original en chino y había tomado otras, siempre había el lo has hecho mal porque al inglés lo han hecho de esta manera, ¿no? Pero bueno, fue una experiencia interesante y también otra de las experiencias que tuve fue el cómo si ciertos nombres propios de personajes, de sobrenombres que tienen ciertos motes que tienen una traducción difícil porque hay una connotación cultural, si tocas eso, que es la piedra angular para mucha gente que le gusta este tipo de literatura, da igual cómo hayas traducido el resto de párrafos y párrafos y párrafos, que lo importante es como el nombre, ¿no? Y hay que ir con mucho cuidado a la hora de respetar el original y a la vez, bueno, como comenté en el directo de Twitch, ¿no? El respetar el original a veces pasa por no tomar las mismas decisiones que se tomaron en la traducción al inglés. Pero bueno, como comento, Claro. hay un directo, estuvimos como 2 horas hablando de eso, hay información de sobra. Em, no sé si hay alguna pregunta más. Como te digo, Javier, es que lo has tocado todo. O sea, Bueno, yo, de todas maneras, eso, que he intentado dar pues, una visión personal, siempre en relación también con mi ámbito de trabajo, que es las clases de literatura china moderna y contemporánea en la Universidad de Granada. Pero, insisto, he puesto unas diapositivas porque tenía 40 minutos, pero que podría haber puesto más, ¿no? Y en el caso de la literatura china moderna, especialmente contemporánea, pues como he dicho, hay varios traductores, traductoras que están haciendo pues, un trabajo encomiable en estos últimos años que nos están permitiendo pues regularmente que tengamos cada año una serie de libros para ir adentrándonos cada vez más en un determinado autor, ¿no? O en autores nuevos. Y eso, la verdad que en 20 años ha cambiado la cosa bastante y es de para agradecer bien. para bien. Y yo espero que cada vez más, ¿no? Yo en mi Pues caso sé que me voy a limitar un poco más en la época moderna, quizá toque también lo contemporáneo, eso siempre está ahí, pero quizá es, imagínate, antes de entrar en directo lo hemos hablado los dos, Javier, pues es como si Federico García Lorca, Miguel Hernández, Antonio Machado, Vicente Aleixandre, es decir, esos poetas tan importantes que no se conocían y que conocían a lo mejor poetas más jóvenes, ¿no? Yo creo que hay una base de toda la literatura, que ya son clásicos modernos, que, que tenemos que hacer el esfuerzo de dar a conocer, ¿no? Y quiero insistir en ello. He dicho poetas, pero por ejemplo, esos autores
algunos están traducidos, pero tenemos una obra, 2 obras, ¿no? Es decir, hay más vida más allá de Lu Xun, ¿no? Es decir, siempre Lu Xun, no. Es que tenemos, por ejemplo, Mao Tun. ¿Por qué no tenemos nada traducido, ¿no? Excepto en una antología, si había unos relatos de Mao Tun. ¿Por qué no tenemos una actualización de esa obra maestra de realismo literario como puede ser Medianoche? O, por ejemplo, Shen Chong-wen me gusta mucho, ¿no? Recuerdo la traducción de La ciudad fronteriza, que muy bien, me gustó mucho. Como un escritor con esa calidad literaria, no tenemos otra obra importante de él, ¿no? Entonces todavía hay mucho trabajo que hacer, es decir, y yo creo que no voy a hablar de especialización, pero el trabajar no solamente como traductor o investigador en un periodo concreto, pues te ayuda también a conocer las coordenadas literarias, en este caso de la poesía, para luego, a la hora de traducir, pues yo creo que ayudan mucho, ¿no? El conocer una época o trabajar en una época concreta también ayuda mucho para la traducción. Lo que acabas de comentar de que hay vida más allá de Lu Xun me recuerda a la semana pasada también estuvimos comentando de hay más aparte de la dinastía Tang, ¿no? Claro, sí, sí, estuve en la charla. Hay más vida más allá de Lipa y de Tufu, ¿no? Que son grandísimos poetas, por cierto. Es decir, Claro, si lo y cortés a no los quita lo clásicos valiente. hay que revisitarlos siempre, es decir, que hay que volver a ellos. Pero hay otros, por supuesto. Tenemos a Blas escribiendo un comentario. También animo al resto de asistentes si tenéis alguna pregunta. Recordad que también podéis levantar la mano. Pero sí, aprovecho para comentarte, Javier, una de las cosas que te quería preguntar de qué autores crees que todavía faltan por traducir. Creo que lo has resumido estupendamente. Has hablado de todos los géneros y de todas las épocas. Pues, bueno, pues para, para recordarlo un poco, yo creo eso en poesía, pues hay poetas como Kuo Moro, Pinsin, Ai Chin, por ejemplo. Sí teníamos una antología hace muchísimo tiempo, también ediciones en lengua extranjera. Yo creo que un poeta buenísimo se podría intentar traducir. Y luego de la época contemporánea, pues me faltan cosas, ¿no? Bueno, es normal porque también tenemos que ser conscientes, ¿no? De lo que hay y de todo. Y yo creo que, por ejemplo, a veces esa parte ensayística, me gustaría conocer más la voz interna de China, de los poetas. Por ejemplo, cuando hablamos de, por ejemplo, de la corriente quizá de las más importantes, como la búsqueda, ¿no? De las raíces, ¿no? Sabemos que este término viene de Han Shaokong, que tenemos 2 obras traducidas, Pa 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 y el diccionario de Ma Chiao. Pero, por ejemplo, ese Wen Shui de que decir, raíces de la literatura, que es un texto fundamental, que siempre mencionamos en clase, que a veces lo leemos, cómo esos textos que son fundamentales no los tenemos traducidos, ¿no? Siempre mencionamos a ellos. Entonces, la parte ensayística, creo que ahí hay un trabajo enorme por hacer, ¿no? Porque a través del ensayo también entramos con más profundidad para conocer la propia literatura, la propia cultura. He dicho, por ejemplo, Husserl antes, ¿no? Tenemos como que Husserl, que fue uno de los intelectuales más importantes, una monografía suya, Renacimiento chino, que habla y podríamos conocer perfectamente todo el movimiento de la nueva cultura, el 4 de mayo, todo lo que significó todo ese diálogo de cultura o todo ese debate a veces polémico entre los propios intelectuales de la época. Pues sería muy interesante, ¿no? Y bueno, poco a poco no podemos pedir más, ¿no? Comentabas que Comares precisamente tiene ese interés, ¿no? En traducción de ensayo. Comentario de Blas Piñero, mucho amor hacia la literatura china en las palabras de Javier y gracias por saberlo transmitir en esta charla. Vale, muchas gracias a él también por sus traducciones.
Lo tuvimos aquí el año pasado también Sí, en ya Fundación lo sé, Civil. sí, sí, sí. Eh, Nos comenta Nini, un saludo Nini. Esto va a sonar polémico, pero espero que me entendáis. Ahora que hay mucho más interés por las obras escritas por mujeres, hace que las editoriales se interesen más por traducir a escritoras chinas y apuesten por ellas. Ujú. Bueno, Ah, es una reflexión, me imagino, ¿no? sí, o es una pregunta, ¿no, Nini? Entiendo que si estabas preguntando que si ahora había un mayor interés. Era una Hombre, pregunta, sí. bueno, pero de todas maneras es que es necesario lo que, es decir, escritoras chinas, como he dicho, he mencionado algunas, por ejemplo, del principio del siglo XX, que son fundamentales. Lo que no puede, esa parte tan importante de la literatura que no la hayamos tenido en cuenta hasta tan tarde, ¿no? Por lo tanto, es un acierto que esta editorial apuesten por la literatura escrita por las mujeres, porque su aportación, su visión de la sociedad, de la vida, pues se refleja en su obra y por lo tanto, bienvenido sea, ¿no? Es decir, que, Ujú. por ejemplo, Pinsing no está traducida. Pinsing, que es una escritora que empezó como poeta cuando tenía muy jovencita, a los años 20, pero bueno, tiene una trayectoria también de literatura infantil. No he hablado de literatura infantil, pero hay ahí una juvenil. Por ejemplo, hace poco estuvo en la Universidad de Granada, que tuvimos mi compañera Belén Cuadra y yo hablar con varios escritores. Estaba Chao Wenxuan, que tiene un libro traducido y la verdad que también hay una novela de literatura juvenil muy importante. Y, por ejemplo, Pinsing sería una escritora que yo sepa, aparte de algún relato o algo que no está traducida y sería muy interesante, por ejemplo. Y podría decir otras. Por ejemplo, Wang Anyi, nos vamos, se ha traducido y yo creo que se podría traducir, es una escritora muy importante que se debería traducir más. Wang Anyi es de los años 80, bueno, que está viva, es actual, y podría hablar mucho más, pero que a mí me parece un acierto apostar también que hay que apostar por las escritoras chinas, sin olvidar, por supuesto, otros escritores que son de gran calidad. Hay uno, y disculpa, y ahora porque no sé si hay una pregunta, por ejemplo, Ujú. H. H sería uno de los grandes de la literatura de las raíces, sí, en busca de las raíces. No lo tenemos traducido, por ejemplo, ¿no? Esa trilogía de el rey, sí, el rey del ajedrez, el rey de los niños, el rey de los árboles, como que no tenemos traducido esa obra, ¿no? Sí, como comentabas, Víctor te pregunta, ¿recomendaría alguna formación específica para la traducción de chino? Vale, yo, bueno, ya lo he dicho al principio, yo vengo de la filología, entonces no tengo una formación específica en estudio de traducción, como por ejemplo tú, Javier, sí, porque fuiste alumno de la Facultad de Traducción de la Literatura de la Universidad de Granada. Entonces, en mi caso, mi formación es filológica y luego entré en un doctorado de literaturas comparadas, que es lo que me llevó a mí a China, donde estuve 8 años formándome. Estuve 3 años de lector, pero estuve 5 años estudiando lengua y cultura china. Entonces, es una formación más bien lingüística, filológica la que yo tengo, ¿no? Entonces, a lo mejor no he recibido una formación específica, por ejemplo, de un grado de traducción, no solamente de chino, porque en la facultad te dan pues, una serie de herramientas para todas las lenguas, ¿no? Entonces, para mí, pues es esa formación que no tengo. Entonces, por eso digo, yo la traducción está dentro de mi formación filológica. ¿Es necesario estudiar traducción para traducir? Yo creo, bueno, es importante porque te da esas herramientas que a lo mejor en un grado de filología no tienes, pero hay traductores que no tienen esa formación como he dicho y tienen pues esa formación sólida en lengua y culturas chinas y luego la experiencia personal, porque como he dicho, esto nunca se acaba, esto es
siga aprendiendo día a día, pues lo que va desarrollando tu labor de traducción. Pues si no hay ninguna pregunta más, yo creo que lo hemos dejado todo muy claro. Te agradezco, Javier, el tiempo y la explicación, como comento, impecable. La mayoría de preguntas que tenía en mente me he quedado en blanco. Bueno, Las has contestado ya. Y gracias también a los que estáis al otro lado. Recordamos que este directo luego lo subiremos a YouTube, así que podréis ver todos los comentarios que ha dicho Javier. Los podremos volver a ver allí. Y mira, creo que hay algún comentario más. Muchas gracias a ti, Inma, y creo que lo podemos dejar hasta aquí. Javier, de nuevo, ha sido un placer escucharte. el Gracias por placer ha tomarte el sido, tiempo. el placer ha sido mío y, como digo, pues una buena oportunidad también para poder dialogar de estos temas que tanto amamos y que es, pues la verdad que la Fundación Chilí, desde que empezó, pues estos canales abiertos de reflexión y difusión, pues son fundamentales, ¿no? Y agradeceros que existan, ¿no? Es fundamental. Un placer estar en la trinchera de la sinología, la trinchera pública de la sinología. Pues nada, lo dicho, gracias por estar aquí este sábado por la mañana y esperamos veros pronto. Estad atentos a otras ponencias que harán desde otros equipos de la Fundación. De momento las jornadas de ilusión terminan aquí y esperamos veros el año que viene.